Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les habla Fusgo TV y espero que hayan tenido un increíble día, ya que hoy les traigo un caso bien, pero que bien loco, que si esto pasa en una película, la gente diría como que, oye, pero qué mentira es esta, ¿cómo es esto posible? ¿Y por qué digo esto? Porque una de las víctimas de este caso es una persona que recibió nada más y nada menos que 16 hachazos, o sea, ¿sabes? Un hacha de bombero, y esta persona siguió con su vida durante un tiempo hasta que la policía llegó y después se descubrió quién era el culpable de todo esto. Y bueno, resulta ser que la persona a la que todo el mundo señala con el dedo como el responsable de este crimen era alguien bastante cercana a la víctima, que era un hombre de nombre Peter Porco. Y ya dicho esto, podemos empezar con este caso que viene con bastantes giros de trama. Pero como siempre, debo avisar que antes de empezar este video, al igual que todo el contenido de este canal, está hecho a formato podcast, es decir, que te puedes enterar de todo con solamente escuchar, y ya si se va a volver un podcast cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores que prometí, cuando llegamos a esa cifra, lo voy a empezar a subir todo a Spotify, ¿ok? Y ya dicho esto, amigos, sí se puede empezar con la historia. Esta historia tiene lugar el 15 de noviembre del año 2004. Acá nos ubicamos en el tranquilo, bueno, ya no ahora tan tranquilo por lo que sucedió acá, estado de Nueva York. Bueno, Nueva York no es tranquilo, pero sí el pueblo donde pasa esto, que se llama Bethlehem. Y acá, un oficial de la New York PD tiene la misión de hacer una visita a la casa de Peter y Joan Porco, un matrimonio que vivía en una casa de 2 pisos ubicada en Buckley Drive, para chequear que todo estuviera bien. Esto era debido a que Peter Porco, un hombre de 52 años que trabajaba para la División de Apelaciones de la Corte Estatal, no se había presentado a trabajar esa mañana sin ninguna explicación aparente. Para ese momento, Peter Porco ni siquiera respondía a los llamados telefónicos para decir que todo estaba bien, que iba a llegar tarde o que no se iba a presentar ese día porque estaba enfermo. Según sus colegas, él era alguien muy responsable y recto y trabajaba para la Corte Estatal de hacía muchísimos años, y el llegar tarde o el no avisar era algo que no encajaba para nada con su personalidad, así que por eso el llamar a la policía fue lo más adecuado ante esta situación. Una vez la policía llegó a la casa que este hombre compartía junto a su esposa, estos se empezaron a llenar más como de mal cuerpo, ya que tocaban la puerta, tocaban el timbre y ni Peter ni John salían por ahí a hacer acto de presencia. Estos veían un poco por la ventana y no había nada, para nada de movimiento, y la posibilidad de que Peter se hubiese ido de paseo por ahí tampoco era tan factible, ya que su auto estaba estacionado en la entrada, y tampoco era creíble que este hombre se hubiese ido de paseo caminando junto a su esposa un lunes por la mañana, día que tenía que ir a trabajar. Ante estas señales, la policía decidió que ya era suficiente y que tenían justificación para forzar la entrada, y así pues fácilmente lograron abrir la puerta. Y ante esto no voy a hacer el misterio de que no revisaron y en un rincón estaba esto, no. La policía, una vez abrió la puerta, se encontró con un charco de sangre, y ahí justamente en la primera imagen que vieron eran 2 pies que una vez vieron a quienes le pertenecían eran de Peter Porco. Pues resulta que el hombre estaba muerto en la entrada de la casa, que daba como a una escalera. El hombre había recibido aparentemente un fuerte golpe en la cabeza por un arma blanca, y el policía a cargo de esto se asustó mucho, ya que las heridas se veían muy recientes, así que primero, claro, llamó una ambulancia, pero luego también llamó a refuerzos y sacó su arma y una linterna para investigar toda la casa y estar bien atento a ver si el criminal seguía ahí dentro. Tras estar un rato aquí abajo gritando, hey, somos la policía, estamos aquí abajo, baja si eres el criminal, ¿sabes? Todas estas cosas gritan los oficiales, como que aquí se calmó un poco las cosas, ya que estos empezaron a notar que lo más probable es que el culpable de este crimen ya no estaba en casa. Ya aquí estaba confirmado que Peter estaba muerto, o sea, siempre hay que asegurarse, ¿no? Y una vez limpia la parte de abajo de la casa, los oficiales decidieron subir y ahí empezaron a registrar una por una cada habitación, hasta que se toparon con la habitación maestra, o sea, la habitación principal. Y aquí pareciera ser que sucedió todo el crimen, ya que sí, toda la casa tenía como un rastro de sangre, pero esta zona tenía como todo sucio, o sea, todo estaba manchado de esto, y en la cama se encontraba Joan Porco, la esposa de Peter, y esta también parecía tener muchas heridas, mayormente en la cabeza, y el oficial
oficial aún así no se dejó llevar por esto y así logró notar que la mujer aún respiraba. Esta estaba como en un estado de semi-inconsciencia, en un estado que estás más allá que de acá, que estás como modo zombie, pero aún así siempre hay que tener fe de que alguien así va a vivir, así que llamaron a una ambulancia y estos más se pusieron las pilas en llegar a tiempo para darle los primeros auxilios a esta mujer. Al parecer, esta pareja de mediana edad había sido víctima de un terrible ataque durante la madrugada mientras ambos dormían. Sobre la cama donde estaba Joan se encontraba el arma con la que habían sido atacados. La policía no lo dudó, y esta era un hacha de bomberos que estaba cubierta en su totalidad de sangre, al igual que la habitación que fue tomada como escena de principal interés para resolver el crimen. Lo que más llamó la atención de los peritos en la escena era saber qué había pasado con Peter durante toda esta noche. Porque sí, su cuerpo fue encontrado abajo, pero todo apuntaba a que nadie le golpeó abajo, ya que la sangre que estaba abajo eran como pequeños rastros y los grandes así chorros estaban en la habitación de arriba donde estaba Joan. Así que la policía se preguntaba, oye, ¿lo golpearon abajo o él bajó o lo bajaron? Pero bueno, lo primero que pudieron decir, la primera declaración que pudieron decir era, y cito, el hombre por lo menos recibió 16 golpes distintos provenientes de un objeto punzocortante, pesado y macizo, presumiblemente del hacha encontrada en la escena. Y una de las primeras cosas que se supo de este caso e hizo que todos los medios le pusieran los ojos encima, porque es algo bastante impactante, es que Peter recibió todas estas heridas que eran sumamente graves, que hicieron que prácticamente el tipo fue irreconocible. O sea, si él no fuera encontrado en su casa y fuera encontrado en cualquier otro sitio, tardarían horas en descubrir que era Peter Porco, o sea, estaba así de mal, pues él estuvo así vivo durante mucho tiempo. Y según el doctor Jeffrey Hubbard, el cual es uno de los mejores especialistas, o por lo menos de ese tiempo, en traumatismos del condado de Albany, declaró, y cito, que ninguno de los golpes que Peter Porco recibió y que vemos en las imágenes de la autopsia resultan instantáneamente fatales. El hombre podría haber sobrevivido durante varias horas luego del ataque. Es decir, que Peter por un momento fue un muerto viviente, ¿ok? Sumado a esto, en la planta baja de la casa había más que pruebas suficientes que indicaban que Peter había andado por toda la casa siguiendo su rutina de todos los días. O sea, tenía tanto su rutina como dentro de sí que en ese momento que su cerebro ya no respondía para nada, él hizo todas estas tareas que hasta incluso salió de la casa a recoger el periódico del día y se regresó hasta que finalmente colapsó en las escaleras. El hombre estaba a medio vestir con ropa del trabajo. Todo era muy raro, ya que al parecer esa mañana cuando su alarma sonó, Peter se vistió, bajó las escaleras, preparó su desayuno como pudo e incluso había puesto los platos sucios en el lavaplatos. Con esto se pudo reconstruir una hipótesis sobre los movimientos del hombre, debido a que mientras realizaba todo esto, él estaba sangrando y dejando manchas de líquido en cada lugar de la casa por donde pasaba. También se encontraron huellas de sangre con la forma de sus manos en el baño de la habitación, en su cepillo de dientes, en la cocina de la planta baja y en el mismo lavaplatos. Sí, todo esto no tiene demasiado sentido, que te den un montón de hachazos y que tú sigas con tu vida así normal, pero biológicamente es posible. Y sumado a esto, ignorando que su esposa estaba bien pero bien herida en la habitación y que estaba sucediendo todo esto, en la mesa de Peter se ve que él había intentado como escribir un cheque. Estaba la chequera de él y estaba el bolígrafo, y este cheque al parecer se estaba escribiendo a nombre de su hijo menor de 21 años llamado Christopher. La pareja también tenía otro hijo llamado Jonathan Porco, de 23 años al momento del hecho, quien era un marinero y estaba bien lejos del condado de Albany ese mes de noviembre en el que sucedió el ataque, así que este último no fue considerado sospechoso de este caso en un principio. Y para resolver todas estas incógnitas que en un principio parecían como muy difícil de resolver porque no había ninguna señal de que alguien hubiera forzado su entrada a la casa, el oficial principal de esto, de nombre Chris Baudis, viendo que como en ese momento en el que estaban como que subiendo a Joan a la ambulancia, decidió como que pedir un parón
y tomó la temeraria decisión de sacarle algún dato a la mujer, a pesar de que ésta estaba en un estado súper moribundo. Y digo temeraria decisión porque en cualquier momento la mujer se podía ir y necesitaba atención médica inmediata. Capaz él ya contemplaba esto, pero le preguntó poco a los médicos y seguramente él pensó así porque hay muchos casos de este estilo. El primero que se me viene a la mente es un video que hizo Fusco hace tiempo de Ryan Waller, el cual fue un chico que recibió un daño cerebral muy grande y estando en ese estado, él como que podía responder las preguntas de la policía, pero una vez recibió atención médica, le hicieron ciertos tratamientos que ya ni podía ni hablar, ya no podía hacer nada. Así que temiendo esto, pese a que estaba ya en contra de la vida de la señora, el hombre tomó la temeraria decisión de hacerle un par de preguntas. Aunque la mujer claramente, debido a su grave condición, no podía ni articular una sola palabra, esta parecía entender lo que le estaba diciendo el oficial. Así que con sus ganas de querer resolver esto, le preguntó, oye, ¿puedes asentir con la cabeza si sí o si no las preguntas que te voy a hacer? Y ante todos los presentes, porque no estaba solamente el oficial ahí, todos concuerdan que Joan pudo mover un poco la cabeza. No fue como que mover la cabeza como alguien que escucha metal, pero sí movió un poco la cabeza, ¿ok? Y podía sentir y podía como que moverse un poco, ¿ok? Y bueno, ante esto, la primera pregunta que se le hizo a la mujer era, ¿lograste ver al atacante? Y ella, según todos ahí, una vez más, pareció asentir con la cabeza. O sea que sí, que había visto al atacante. Luego le hicieron otra pregunta, la cual estaba motivada por el tema de que la alarma de la casa encima había sido desactivada. Así que todo esto alertó a los oficiales y esto hizo que le preguntara, ¿conoces a la persona que hizo esto? Y Joan nuevamente asintió como que, correcto, esta persona como que la conocía, ¿no? Así que luego le volvieron a preguntar, ¿esta persona a la que supuestamente vistes forma parte de tu familia? Y Joan una vez más asintió. Y en esta parte alguno puede decir, bueno, la mujer está en un estado súper moribundo, no lo sé, ella pues le puedes preguntar cualquier cosa y siempre te va a decir que sí. Pero no, ante la siguiente pregunta, a Joan le preguntaron, ¿el culpable fue tu hijo Jonathan? Y ahí todo el mundo quedó de acuerdo en que ella giró la cabeza para los lados. O sea, un poquito, como digo. O sea, es decir, que no era Jonathan. Así que luego le preguntaron, ¿el culpable fue Christopher? Y acá Joan como que, no sé, ya le costaba moverse. O sea, la mujer ya estaba muy mal. Pero ella, en ese momento, ante todos ahí presentes y el oficial Bowdish, todos concordaron en que tras unos pocos segundos, ante esta pregunta de que Christopher era el culpable, Joan asintió como que era correcto. O sea que su hijo era el culpable. Esta era una de las pocas pistas que las autoridades tenían a su favor para comenzar algún tipo de investigación, porque si no iban a empezar desde la nada, además de la información que ya tenían de la escena. Por lo menos era clave lo que el sistema de seguridad había sido desactivado previo al ataque y que se encontraron unas huellas no identificadas en la caja del teléfono que estaba en el jardín trasero de los Porco. Al parecer, alguien había cortado las líneas de comunicación telefónicas de la casa esa madrugada del 15 de noviembre y había dejado las huellas de su mano en la caja de los cables. Con todo esto, la policía rápidamente pudo determinar que Jonathan no era el culpable, o sea, el tipo era marinero, estaba súper lejos, quién sabe si estaba en el mar, algo así. Así que lo descartaron rápidamente y todo apuntaba, bueno, es que no había muchas pruebas de este crimen, así que el único culpable, y el único que le pusieron los ojos encima, era Christopher, el cual no estaba para nada cerca de la escena del crimen tampoco, pero aún así había que buscarlo e interrogarlo lo más pronto posible. Para este momento, el joven Christopher Porco, de 21 años, al momento en el que la policía lo rastrea después del suceso, se encontraba en el campus de la Universidad de Rochester a 230 millas, casi 4 horas de trayecto en coche de distancia de casa de sus padres en el municipio de Bethlehem. Este caso, como les dije, debido a su naturaleza, llamó la atención de los medios de a primeras,
y esto hizo que un reportero de un medio llamado Times Union se le adelantara a la policía y según Christopher, esta fue la manera en la que él se enteró de lo que había pasado. O sea, que este reportero fue a su universidad en plena mañana para entrevistarle en medio de una clase y preguntarle qué pensaba del episodio que habían vivido sus padres. Y ante esta noticia, sus amigos y el mismo reportero pues comenta que Christopher se mostraba tranquilo, que no se puso a llorar, ni se alteró mucho, pero aún así, como buen hijo, llamó al 911 para preguntar qué era lo que había pasado con sus padres, pero aún así, en esta llamada que, bueno, no la voy a poner con subtítulos porque este es Fuego TV y todo se tiene que entender a formato podcast, voy a poner como que un audio así un poquitico para que escuche su voz y luego yo voy a decir qué fue lo que dijo. Hi, my name is Chris Porco. I was just called by the Times Union saying that my parents were found dead this afternoon. Solamente eso basta para que escuchen su tono de voz, pero lo que Peter quiso decir acá fue, y cito: hola, mi nombre es Chris Porco y alguien del Times Union me acaba de llamar diciendo que encontraron a mis padres muertos esta mañana. Me preguntaba si tienen alguna información sobre esto para mí. O sea, esta llamada más desinterés no puede tener. O sea, no, tampoco me gusta como que inventar del lenguaje corporal de alguien. Bueno, en este caso fue el lenguaje verbal. Pero, o sea, es como, ¿sabes? No sé si hacen esto ahora los niños, pero por lo menos a mí de pequeño no te pasa que, o no te pasaba que un familiar tuyo cumplía años que no conocías de nada, o sea, que tus padres sí conocían y tal, y te decían, oye, llama a la tía para que la felicites por su cumpleaños, y tú decías, hola tía, feliz cumpleaños, pero claramente a ti no te importaba. Bueno, ese mismo tono de voz es el que este tipo puso en la llamada, ¿ok? O sea, que le valía ver. Pero esto no iba a ser nada fácil para nuestro amigo Chris, ya que la operadora estaba al tanto de que él posiblemente era el mayor sospechoso de este caso, así que le dijo, oye, pues tu mamá está en el hospital Albany Med, eso es lo único que sé de ella, tienes que ir para allá a ver qué está pasando, ¿ok? O sea, tienes que ir personalmente porque yo no te puedo decir nada. Ella dijo esto porque sabía perfectamente que en el hospital estaban los oficiales de este caso con unas libretitas así pendientes para hacerle muchas preguntas al pequeño Chris. Mientras el joven llegaba, Joan tuvo que ser enviada a que se le realizara una cirugía de emergencia para salvarla de su condición crítica. Ahí se le hizo un muy buen trabajo para evitar que su vida siguiera en peligro por las heridas que había sufrido e intentaron así un tipo de cirugía reconstructiva para ayudar a disminuir las secuelas que el ataque dejaría en su rostro si es que lograba sobrevivir. Y luego de terminar la cirugía, la mujer fue mantenida por los médicos en un coma inducido para darle el chance a su cuerpo de que se recuperara poco a poco. Mientras esta cirugía en Joan tenía lugar, que sí, si se dan cuenta estoy pronunciando Joan y Joan muchas veces así, y eso es porque no sé pronunciarlo. Creo que se pronuncia Joan, pero bueno, o sea, me cuesta, ¿ok? Y hago esa táctica en muchos videos. Para que no me critiquen, digo el nombre o algo que me cuesta pronunciar de 20 formas distintas. Bueno, mientras sucedía esto, Chris llegó al hospital preguntando, mi mamá, ¿dónde? Bueno, no, seguramente no lo preguntó así. Preguntó, mi mamá, ¿dónde está? Espero que esté mejor. Y en eso, la policía lo interceptó y le dijo, hey papi, tu mamá está bien, se está ahí curando, no hay nada que tú puedas hacer ahí. Lo que sí puedes hacer es responder las preguntitas que tenemos aquí sobre qué diantres era lo que tú estabas haciendo la noche anterior. En este pequeño interrogatorio, Christopher le dijo a los investigadores que la noche del 14 de noviembre se había retirado a su habitación en el campus de Rochester alrededor de las 10 p.m., que se había dormido ahí y que había despertado a la mañana siguiente con la terrible noticia de que sus padres habían sido atacados. Esto quiere decir que Christopher ni había estado cerca de la casa, o sea, que ni había salido de su casa, que había sido el chico ejemplar, así que si había la más mínima pista de que él no estaba en casa en esa noche, ya estaba en el horno. Pero aún así, el investigador no se quería quedar con las cosas así en paz y él le preguntó a Christopher, aprovechando que su mamá estaba en este estado de coma, o sea que él no podía saber qué era lo que pensaba su mamá. El investigador lo miró a los ojos directamente y le preguntó, le dijo, Chris, tu madre estuvo comunicándose. Ella dijo que tú estuviste ahí en la casa por la noche. Ella sabe lo que pasó. Y Chris responde a esto. Espero que ella lo sepa,
pero yo no estuve ahí. Mientras este detective interrogaba a Christopher, por atrás habían otros investigadores buscando todo tipo de información sobre el joven, porque tampoco en ningún caso se puede interrogar a la gente a lo loco y decirle, oye Christopher, dime la verdad, tú eres el culpable de esto, porque quién sabe si el chico era inocente y pues le están metiendo toda esta presión encima de que sus padres habían sufrido esto y encima lo estás acusando a él. Así que hay que ser cauteloso, pero si esta gente por detrás lograba encontrar, así sea la más mínima pista, por ahí sí estaba como que más justificado el interrogar a este joven. Y a estos investigadores no les costó para nada el encontrar cosas sobre el pasado oscuro de Christopher y la gran tensión y mala relación que tenía con su familia durante los últimos tiempos. Lo primero que descubrieron los oficiales es que 3 años atrás, en 2001, Christopher había supuestamente irrumpido en la casa de sus padres con el objetivo de robar una laptop para posteriormente venderla por eBay utilizando una cuenta que compartía con su hermano Jonathan. La policía descubrió que Christopher se había hecho pasar por su hermano desde esa misma cuenta y había vendido multitud de cosas que nunca había entregado. Este, en su modus operandi, enviaba un email a los compradores donde decía que su hermano Christopher, o sea que él mismo había fallecido y que por eso no había podido entregar los artículos. Ante esto, muchos de los compradores respondían como que mayormente que esto no era problema suyo, pero Christopher ante esto ghosteaba a estos mismos compradores. Además, en otoño del 2003, Christopher fue obligado a dar de baja su inscripción de la Universidad de Rochester debido a sus malas calificaciones. O sea, el chico no pegaba ni un solo examen y sus padres sí que estaban bien decepcionados, ya que como saben en Estados Unidos las universidades son bien caras y estos habían pagado la matrícula esta carísima para que Christopher asistiera a clases y este les había fallado. Sin embargo, ante esto Chris actuó como si nada y empezó a estudiar ese mismo año en la Universidad Comunitaria de Hudson Valley en Nueva York, donde estudiaría hasta el año 2004 para luego tomarse unas pequeñas vacaciones e ir así a Inglaterra. Y esto ya sí fue la gota que colmó el vaso porque sus padres por este tiempo le enviarían un email que tenía como nombre del asunto calificaciones deficientes y así con signos de exclamaciones, lo has vuelto a hacer. Y en el email, pues en como que se ve que lo hicieron en conjunto, John y Peter, decía: acabas de irte y no podemos creer lo que vemos en tu informe de calificaciones parciales. Ya saben lo que dicen, 3 strikes y estás fuera. Explícanos esto, por favor. A lo que Christopher respondió a este email: obviamente tienen que estar equivocados en la universidad. La calificación más baja que obtuve fue una B en un examen de física. No saqué en conclusiones precipitadas. Estoy bien. Y por más seguro que Chris pudiese sonar en este correo, a él en realidad le estaba yendo pésimo en la universidad, le estaba mintiendo directamente en la cara a sus padres. Pero luego, una vez volvió de Inglaterra, se logró hacer con un expediente falso de la Universidad Hudson Valley y así logró volver a ser readmitido a la Universidad de Rochester. Sin embargo, este plan tenía un problema, y es que ese año Chris ya no contaba con los medios económicos para pagar su matrícula y le había mentido a sus padres diciendo que la universidad pagaría por ese año de clases debido a que un profesor había perdido uno de sus exámenes cuando le pidieron que abandonara la universidad en 2003. O sea que según Christopher, todo este lío de la expulsión había sido un error por parte de la universidad y que ellos estaban dispuestos a pagar por ello. Pero la realidad era que él sí que debía pagar por matricularse y para ello se le ocurrió la brillante idea de pedir un préstamo por $31,000 a nombre de su padre y para ello el chico falsificó la firma de lo cual ponía a Peter como el principal deudor de este préstamo. Todo esto la policía lo estaba descubriendo sobre la marcha y mientras más adentraban en el tema, más asombraban con lo terrible que era este muchacho y encima ahí descubrieron que Christopher había financiado una camioneta nueva Jeep Wrangler de color amarillo, la cual pues es un auto que compró nada más para llamar la atención, ya que él prácticamente se dedicaba en la universidad a decir que venía de una familia rica de clase alta con propiedades en el mar. Y para ese entonces ya todo el mundo sabía que este tipo era un mentiroso y encima él hacía todo este esfuerzo y
seguía siendo un perdedor. Y lo que también llamó la atención es que este tema estaba bien caliente, estaba reciente, lo cual como que ponía más sospechas sobre Christopher, ya que si había pasado mucho tiempo, pues hubiese sido como que me da igual. Y Peter de hecho se enteró de este tema y como las veces anteriores confrontó a Christopher por correo y esta vez le dijo, y cito, «Falsificaste mi firma en un documento de crédito. ¿Qué diablos estás haciendo? Deberías haberme llamado para discutir esto. Voy a llamar a Citibank hoy mismo para averiguar lo que hiciste y les diré que yo no firmé nada para ese préstamo». Y luego le dijo, «Quiero que sepas que si te aprovechas de mi crédito de nuevo, me veré forzado a llenar una denuncia contra falsificaciones de mi firma para quitarme responsabilidad del asunto y para que Citibank me ponga al tanto si intentas utilizar mi crédito para obtener otro préstamo». Y como sabrán, pues yo hago mucho de este tipo de videos, pero a mí me rompe el corazón cuando alguien es bien cínico. Y por lo menos esta última parte del email me arrugó el corazón, la cual dice, y cito, «Quizás estamos decepcionados de ti, pero tu madre y yo todavía te amamos y nos preocupamos por tu futuro. Llámanos para hablar sobre esto». O sea, es decir, que sus padres, a pesar de todo esto, le seguían queriendo y seguían estando dispuestos a ayudarlo. Pero a pesar de esto, Christopher, al parecer, nunca respondió a este correo. Y justo 2 semanas después de estos mensajes, tuvo lugar el brutal ataque a la casa de los Porco. Con toda esta información del caso, junto con lo recolectado en el interrogatorio, las autoridades lograron conseguir una orden de arresto para Christopher Porco. Así, el joven sospechoso fue puesto bajo custodia en el centro de detención del condado de Albany, mientras las autoridades preparaban su caso y se organizaban las primeras audiencias del juicio. Unos días después de que encerraran al chico, su madre se despertó. Y aquí es donde viene uno de los giros más importantes de este caso. Al despertar del coma inducido, Joan Porco decía no recordar para nada qué era lo que había pasado, pero a pesar de esto, una vez ella se enteró de todo el proceso por el que estaba pasando su hijo, como que se activó y lo primero que quiso hacer fue declararle a las autoridades y a la prensa que ella no tenía la más mínima idea de quién era el culpable de este crimen. Acto seguido, en la declaración para la lectura de los cargos en diciembre de 2004, acá en este momento como que la policía junto con Joan iban como, o sea, bueno, por lo menos la policía tenía la intención de colaborar con ella para así, pues, ponerle todos los cargos a Christopher y trabajar juntos, pero una vez estos le entregan los papeles a Joan y le decían qué era lo que tenía que hacer y pues en todo el tema que se iba a meter, Joan como que tiró estos papeles y dijo como que, oye, yo no quiero colaborar con ustedes porque ustedes están diciendo que mi hijo es el culpable y yo estoy 100% segura de que él es inocente, así que libérenlo ya. Para las autoridades era impensable que Joan Porco tuviera esta postura, y más aún porque la mujer tenía cicatrices en el rostro producto del ataque que la dejaron desfigurada de por vida. Y además de perder uno de sus ojos, los médicos dijeron que Joan mostraba indicios de un ligero daño cerebral debido a la gran pérdida de sangre que sufrió. Por otro lado, tanto el oficial Bowdish como sus colegas y los médicos que estaban presentes en la escena ese 15 de noviembre, estos confirmaron que en efecto la mujer sí que había dicho que Christopher había sido el culpable de todo esto. Y estos hombres no lo dijeron así a la ligera, sino que hicieron una declaración pública sobre este tema, ya que querían que el joven enfrentara sí o sí sus cargos por el homicidio de su padre y por el intento de homicidio de su madre. A pesar de esto, Joan Porco no iba a descansar, ya que 9 meses después de esta audiencia enviaría una carta para que fuera publicada en el periódico Albany Times Union, en la que pedía a las autoridades que dejaran a Christopher en paz y que centraran sus esfuerzos en encontrar al asesino o asesinos de Peter para que él pudiera descansar en paz y ella y su hijo pudieran vivir tranquilos. Sin embargo, afortunadamente, y digo esto porque creo que las autoridades aquí actuaron bien, a la fiscalía todo este tema le valió miércoles y aún así siguieron con este tema de poner a Christopher como el culpable, y estos asumieron que su madre o había olvidado qué era lo que había pasado
o que ésta quería convencerse a sí misma de que Christopher era un santo y que pues era un alma de Dios que solamente se había desviado un poco por el camino. Y esto último va de la mano con todo el desarrollo de este muchacho si te pones a ver su historia, ya que se ve que es alguien que nunca tuvo freno, que siempre se pudo salir con la suya, y esto también va de la mano con esto de ser el hijo menor, ¿no? Durante el juicio a Christopher, que comenzó el 27 de junio de 2006 y duró 21 días, la fiscalía utilizó en su argumento la variada evidencia que había para presentar al hijo menor de los Porco como la persona que en efecto había asesinado a Peter. A todo esto se le sumaron las discusiones que Chris había tenido con su padre, el tema de los problemas financieros, que también la alarma de la casa había sido desactivada, así que esta persona conocía a la familia, y para añadirle más, todo esto apuntaba a Christopher porque también el arma homicida, el hacha, pertenecía a la casa, estaba en el garaje. Así que nadie va a entrar a una casa a hacer eso sin tener un arma previamente segura. Y a todo esto había que ponerle la guinda del pastel, y fue lo primero que yo me fijé para determinar si este chico era culpable o no. Y es que, ¿se acuerdan del tema este que él dijo? Que no, que yo la noche anterior me dormí por acá cerca del campus, por eso de las 10:45 de la noche, me puse mi pijamita, me dormí, me desperté a las 8 de la mañana, me comí mi cereal y fui a estudiar. Bueno, todo esto parecía ser mentira, ya que todo apunta. Un trabajador de una estación de servicio que estaba por ahí en este camino dijo que por eso de las 10:45 de la noche del día anterior vio a una Jeep amarilla, esta misma Wrangler, el mismo modelo, pasar por ahí rumbo a Bethlehem, que es donde vivían los padres de Peter. Sumado a esto, 4 cámaras de seguridad grabaron a esta Jeep amarilla, como la de Chris, saliendo del campus a las 10:30 p.m. y lo muestran regresando a este mismo a las 8:30 de la mañana del día siguiente. Y para ya ponerle a esto, el último clavo del ataúd, un vecino de los Porco testificó en el juicio que esta noche de los hechos él vio a una Jeep amarilla afuera de la casa de los Porco. Y para este caso en específico se necesitaban muchas pruebas, ya que como saben, Joan estaba colaborando con el mismo Christopher. Esta no es que estaba neutral, sino que estaba haciendo todo lo posible para que su hijo saliera en libertad, lo cual era algo completamente insólito. Y para esto también se trajo al veterinario John Kearney, que fue un profesor de este mismo Christopher, y pues fue al juicio y testificó que le había enseñado cómo correctamente limpiar todo este tema de la sangre y las bacterias en las ropas, porque ellos trataban animales y esto es para evitar bacterias, supongo. Y bueno, esto lo usó la fiscalía para justificar el por qué no se encontraron rastros de célula, ni sangre, ni nada en el apartamento de Christopher y tampoco en su vehículo. Psiquiatras de la policía también jugaron un papel clave en este asunto, y estos determinaron de una vez así que Christopher tenía todos los rasgos de alguien con psicopatía o sociopatía, que son trastornos que sí son distintos, pero él como que tenía todo ese punto similar del engaño, el fraude, la falta de remordimiento y conciencia. Y esto está más que claro porque el chico en ningún momento pues se vio que le pesó el hacerle daño a sus padres. Y otra prueba que a mi parecer es también bastante importante es que el hermano de Chris, Jonathan, también testificó en el juicio, y su testimonio pareció ya sepultar todo, porque a pesar de que se estaba echando en contra a su mamá y a su hermano, él no dudó en señalarlo y demostrar que la relación de la familia con Christopher todo este tiempo había sido muy tensa. Y durante todo el juicio, Jonathan mostró una conducta muy fría hacia Chris. Por otro lado, la defensa del joven Christopher, que estaba comandada por el abogado Terrence Kindlon, en un principio se basó en decir de que no había ninguna prueba física en la escena del crimen, de que él había sido el culpable, no había pelos de él, no habían huellas, sobre todo en el hacha homicida, que no había ninguna huella de él. Entonces, bueno, esto fue como la primera prueba, pero viendo ya después que estaba en el horno, el tipo gastó como que muchísimo tiempo en acusar a la policía de Bethlehem, que es esta zona donde sucedió el crimen, que es una zona que se caracteriza por ser muy tranquila. Y esto llevó al abogado a decir a que la policía tenía como bastantes incentivos para demostrar que, para cerrar este caso rápido, ya que en estas zonas como que es bastante, llama bastante la atención para la gente que se quiere retirar, y por eso
algunos precios de muchas cosas pues pueden subir, como que, esta zona es tranquila y te quieres jubilar acá, pues subimos los precios acá y esto aumenta la economía del lugar. Y también agarrándose de este punto, el abogado criticó a esta policía diciendo que por esto mismo de que no tienen experiencia con crímenes, diciendo que esta policía no pudo haber hecho una investigación tan así, tan CSI, tan peliculera, tan perfecta de un momento a otro, cuando su mayor experiencia es la de sacar a skaters de los estacionamientos de supermercado. Otra abogada defensora de Christopher de nombre Laurie Shanks sostuvo en su argumento que la policía de Bethlehem había pasado por alto la posibilidad de que la muerte de Peter Porco fuera el resultado de una venganza por parte de su tío Frank Porco, un capitán de la familia del crimen bonano de la ciudad de Nueva York. Y a pesar de que todo esto sonaba como que muy wow, la mafia y tal, pues al final era una prueba vacía para llamar así la atención, pero nada, ya que la policía ya previamente había investigado esta pista bien a fondo y pues básicamente no había nada, no había historial ni nada, y pues el historial que tenía Peter con Christopher de conflictos superaba por muchísimo más todo lo que puedes haber tenido con este tío mafioso. Y la abogada de Christopher, en un intento desesperado, también dijo como que no, pues a este hombre, Frank Porco, en la mafia le apodan The Fireman, es decir, el bombero. Y los bomberos usan mangueras y hachas. Y un hacha fue el arma homicida. Así que esto tiene todo el sentido. Pero bueno, la fiscalía y el juez se la quedó viendo así como que, ¿serio que me estás diciendo? Mira, están todas las pruebas estas en contra de tu cliente y tú me vienes con eso. Vete a dormir, porfa. El 12 de diciembre de 2006, luego de que los jurados deliberaran toda la mañana para llegar a una conclusión, el juez Jeffrey Berry declaró a Christopher Porco como culpable tanto de homicidio culposo en primer grado por la muerte de su padre, como por el intento de homicidio de su madre, y sentenció al joven de ese entonces 23 años a 100 años de prisión por ambos crímenes, siendo elegible para libertad condicional cuando haya pasado 50 años tras las rejas. A pesar de su sentencia, con el pasar de los años, Joan no ha parado de decir que su hijo, su bebé Christopher, es completamente inocente, y ante esto se han hecho un montón de apelaciones a la Corte de Nueva York, a la Corte Suprema, se ha hablado, pero nada, o sea, este chico claramente, bueno, ya no es tan chico. Hace poco, o sea, hablé de él porque hace poco hizo una entrevista ahí, no sé a qué medio, pero se le ve bastante tranquilo, bastante seguro de que es inocente. Y esto hasta me hace dudar cuando ves a alguien que repite el mismo discurso durante tantos años. Bueno, también esto puede ir con el tema de la psicopatía, no sé. Y bueno, también tema de la psicopatía, que para mí las peores imágenes de este caso es que cuando está él junto a su madre, ahí juntos en el juicio, se le ve a él a veces con una media sonrisa. Bueno, ya no, porque creo que no están juntos. No sé si ella lo seguirá visitando. Seguramente sí lo seguirá visitando en la cárcel, y ese tipo la ve, o sea, ve a su madre directamente a los ojos. Y yo puedo decir, bueno, como que estoy seguro de que es el culpable por el tema de la Jeep. O sea, es una Jeep amarilla, o sea, no es un carro cualquiera, y es que él se compró este carro para llamar la atención, y tampoco estoy dando consejo para que cometas crímenes, ¿ok? Pero loco, por favor, usa un Hyundai Elantra, un Corolla, no use una Jeep. Y bueno, amigos, con esto les digo que este hombre lleva varios años en el correccional de Clinton, y se estima de que será elegible para la libertad condicional a partir de diciembre de 2052. Él seguirá siendo pues más o menos joven, bueno, no sé cuántos años tendrá un 60 y algo, no lo sabemos si sale libre, aunque también no se le ve tan acabado. Y ahora no quiero terminar enseñándoles otro video mío, sino como este video es lo más loco, es el tema de Peter, y siento que no hablé mucho de él porque pues nada más dio lugar a hablar al principio. Aquí al final les quiero dejar un film que no es tan conocido y lo vi y me pareció bastante, o sea, me dejó a mí bastante helado cuando estaba viendo esto, y bueno, se lo dejo en la descripción por aquí. Es un film sin voz, directamente actuado, que muestra parte de este caso. Chao, te mando un beso.